¿Sabes qué se siente tener tranquilidad financiera? En Cooperativa Seno Gandía sabemos que tú mereces esa tranquilidad y con nuestro préstamo personal puedes lograrlo con la mejor oferta desde 3,000 hasta 40,000 y un interés desde 4.95% APR. Llena tu solicitud en telomerecespr.com o llama al 650-1122 y alcanza la tranquilidad que tú mereces. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, saludos, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Que Palo es Noticia, 6 de noviembre a las 5:05 de la tarde. Gracias por estar y sintonizar, conéctense, compartan este contenido. Vamos a hablar de lo que está pasando con la encuesta. En efecto, lo que preguntábamos ayer ocurrió esta mañana, que la encuesta del Nuevo Día cubrió a los legisladores del Partido Nuevo Progresista, que son los líderes de esa legislatura en el 2025. También cubrió a Miguel Romero y al comisionado residente. Vamos a hablar sobre eso, sobre todo en una conversación que vamos a tener con la amiga comunicadora Brenda Reyes Tomasini, con quien vamos a estar vía línea telefónica compartiendo las notas y lo que ella analiza, que tiene que ver no solamente con la encuesta hoy, la publicación de hoy, sino también lo que significa para la gobernadora de Puerto Rico. ¿Es o no es un lame duck ya a 10 meses de iniciar el poder la gobernadora de Puerto Rico? Vamos a hablar con ella sobre eso y definitivamente hay un tema que voy a traer para discutirlo con ustedes más en profundidad en estos primeros minutos, que tiene que ver con lo que acaba de pasar con la senadora del partido Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Dejó Proyecto Dignidad, se va independiente y si corre en el 2028, aparentemente lo va a hacer independiente. Vamos a ver, vamos a hablar sobre eso, pero antes, como siempre, los saludo a ustedes. Gracias, Nilka Vanessa, por tu aportación. Recuerden que pueden aportar a nuestro proyecto siempre que estemos en vivo a través de este chat. Está por ahí Florence Ramos, puntual, Edgardo Núñez, Vivian López Pérez, Edith Ramírez, Norberto Cancel, Tito Kepo y FIFA, saludos, Luis Daniel Ortiz, Luz Díaz desde Winter Garden, Ana Díaz, saludos Ana Ilka Hernández, José Jiménez, Carmen Dávila, Ariel Cartagena, Yuyo González, Ivonne Padua, Ixes Camilo, María Cruz, Aslin Rivera, Bodrogo. Aslin, tú eres nueva, saludos. Wilma Fontán, Mildred Lozada, Lisset de León, Alicea, Ed Méndez, Vivian Rivera, Irving Maldonado. Está Miguel Grach, gracias Irving por tu aportación. Norma Rodríguez, los que no avalamos este gobierno tenemos que movernos, los PNP y los PPD están por el piso, nosotros tenemos que dar la lucha, dice Norma. También está Ivonne Padua y Berenique. Saludos a todos y todas y vamos a las informaciones inmediatamente. Yo no voy a pasar juicio sobre esta nota desde el punto de vista en profundidad, pero quiero traerla. Una línea interesante que dicen las encuestas después que lo que ocurriera ayer
el martes en las elecciones de Nueva York. Fíjense cómo los que votaron por Mamdani en un 18% fueron personas que en efecto votaron por primera vez. El 66% de los votantes por Mamdani, 18% votaron por primera vez. Bien interesante. De los que no votaron por Mamdani, pero no era la primera vez que votaban. El 82% del 47% que votó por Mamdani lo hicieron a pesar de que en anteriores ocasiones posiblemente le habían dado el voto. Me parece más lógico a los demócratas. Él es demócrata, pero sabemos con las diferencias que viene con relación al Partido Demócrata más conservador, y ahí están Schumer y en el caso de Hakeem Jeffries. Me parece súper importante que miremos ese fenómeno a la luz de lo que estamos viendo en las encuestas en Puerto Rico. Lo que nos dice esta encuesta, que nunca una encuesta del periódico El Nuevo Día había sido traída, sobre todo fuera del año de elecciones, había sido traída con unos elementos tan importantes como decir la aprobación y la desaprobación, incluso dentro del partido político en que milita el gobierno de Jennifer González. Y eso me parece súper importante. Así es que fíjense cómo hay unas tendencias que estamos mirando aquí de ese fenómeno que se puede dar, que aparentemente ocurrió brutalmente en el estado de Nueva York, con relación a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Importante. Vamos al tema que yo no he escuchado a nadie, y aquí, atravesado a esto, tengo que decir que la gobernadora de Puerto Rico llegó anoche. No ha tenido ninguna actividad pública hoy. Comunicados de prensa, ella que ayer dijo que tenía un problema de comunicación, pues comunicados de prensa y algunas fotos. Pero son fotos de documentos, porque está hablando, por ejemplo, del documento que habla sobre el plan territorial de San Lorenzo y ese tipo de cosas. Bien importantes en el momento en que estamos, que desde el 1 de octubre hay empleados federales que tienen problemas para acceder a alimentos porque no cobran desde el 1 de octubre. Y esa es la noticia que yo quisiera reseñar esta tarde y que los colegas del periódico El Nuevo Día han traído, y tiene que ver con el banco de alimentos que le está dando hasta 20 libras en una caja a empleados federales que, en efecto, están sin salario desde la primera quincena de octubre. El Banco de Alimentos de Puerto Rico reparte hace 2 semanas, diariamente, una caja con comida enlatada, frutas y vegetales secos, a todos los empleados federales que están sin trabajo en Puerto Rico, sin salario. En el caso de este Banco de Alimentos de Puerto Rico, se llama así, ya han distribuido sobre 2,000 de esas cajas. Hemos atendido cerca de 2,000 familias y cada una se lleva una caja. Vamos a seguir hasta que se acabe. Y esto, obviamente, como sabemos, con relación al cierre federal. La gobernadora estuvo en España desde el pasado sábado hasta ayer por la noche. Hasta el momento no nos han dicho nada que no sea un comunicado con un video que hizo diciendo que iba a coger la encuesta con hacer algunos ajustes, pero que su problema es de comunicación. Que ella entiende que lo que tiene que hacer es comunicar mejor, porque están pasando muchas cosas buenas, porque el país está muy bien, porque no hay ningún problema con relación a lo que ella tiene que hacer como gobernadora para que el país esté bien, porque ella lo está haciendo.
Pero unido a esto, yo quiero traer una línea que escuché hoy de una regrabación de una vista pública, donde participó el presidente de ASORE, la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. Y estaba diciéndole a los legisladores que ellos no pueden con la carga, los restaurantes no pueden con la carga del cobro excesivo de energía eléctrica. Y yo puedo ser empática con ese planteamiento porque lo pasamos todos y todas en Puerto Rico, pagando sobre 115, 130, 140, dependiendo de cuál sea el caso, de gastos de, de deducciones fijas en esa factura, a pesar de lo que se consume son 30, 40 dólares. En la montaña, la gente que consumía 10 dólares y pagaba 10 dólares, está pagando 50 por las deducciones fijas. Lo podemos entender y estoy clarísima de que está ocurriendo. Yo hacía el cuento la semana pasada de una fonda que yo voy en la calle Loíza, que en efecto así mismo me dijeron. No se puede, no hay manera, no sobra mucho. No sobra en ocasiones. Y es una fonda. Se resuelve vendiendo arroz, habichuela y lo que comemos casi todos los puertorriqueños que nos gusta nuestra comida típica. Amén de cómo tienen que subir los precios, precisamente para poder pagar los costos y los gastos que tienen. Pero hay una cosa bien importante en el contexto de esa declaración. ASORE era dirigida por el hijo de Manuel Sidre, el que era secretario del Departamento de Desarrollo Económico de Pedro Pierluisi, la administración Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista. Y en muchas ocasiones Manuel Sidre y su hijo se pararon a decir que no había manera de pagarle, aumentarle la hora básica que cobran los meseros y las meseras, porque no había para eso, porque es un gasto adicional. Muchas veces dijeron en sus restaurantes que no iban a dar el bono porque no había chavitos para darle el bono a los empleados. Pero sobre todas las cosas, votaron por un Partido Nuevo Progresista que lo menos que hizo fue demonizar todo aquel que viniera con una propuesta distinta para atender el asunto de energía eléctrica. Votaron por la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces ahora se quejan de que el modelo de privatización que le falló a Puerto Rico, que finalmente tuvieron que hacer campaña diciendo que Luma se iba para que le dieran el voto, ahora se dieron cuenta que ni lo que le prometieron era verdad, que lo que está ocurriendo hoy en Puerto Rico es que la luz está 3 veces más cara de lo que estaba hace 3 años o 4 años, y que ellos, que también le dieron dinero a aquellos que crearon el gran proyecto de Democracia es Prosperidad para demonizar todo lo que no fuera Partido Nuevo Progresista y en algunas ocasiones Partido Popular Democrático, pues ahora están pidiendo cacao y le están diciendo a la legislatura que lo que tiene que pasar es que la Autoridad de Energía Eléctrica, Luma, les haga un plan de pago, porque ellos no pueden con el empuje. El pueblo no puede con el empuje. El pueblo no puede con la barbaridad. Pero ese mismo pueblo, ustedes lo engañaron. Y ahora, ¿a quién le van a pedir la posibilidad de que alguien les tire la mano? Porque el país está sin que nadie le tire la mano. El gobierno de Puerto Rico no habla de los empleados federales que tienen problemas para comer todos los días en ocasiones, porque no tienen salario. La gobernadora de Puerto Rico coge un avión y se va para España, en medio de una crisis del pan, que le dijo a los empleados, esos empleados federales, que iban a poder coger pan, y ahora no hay ni siquiera para los que ya estaban cogiendo
del programa de asistencia nutricional precisamente por el problema que tienen con el cierre del gobierno. ¿Y qué va a hacer y quién dice algo de este gobierno? ¿Quién le dice al presidente de Azores que precisamente nosotros metimos las patas? Que nosotros tenemos una gran propuesta para hacer un proyecto de la Autoridad de Energía Eléctrica que se quede en parte con los puertorriqueños que siempre la trabajaron y la hicieron bien. Que sea un proyecto que realmente le saquemos las manos del partidismo político. Pero no lo queremos porque nosotros queremos ganar en el 2028. Porque la gobernadora no pierde elecciones. Pierde la gobernación, no pierde elecciones. Y yo lo siento, pero tenía que traerlo porque es que, mire, además de cuando la gente dice, haiga íbanos y estábanos, me sangran los oídos cuando escucho este tipo de cosas. Porque yo quisiera que alguien me dijera dónde está Alejandro Ballester, que Ballester le metió por lo menos $50,000 a la campañita de Democracia es Prosperidad. ¿Dónde está el que mandó la carta aquella diciéndole a los empleados que no hicieran daño al país votando por la alianza? ¿Dónde está aquellos que decían que se iban a ir los fondos federales si ganaba la alianza electoral? A mí me encantaría que salieran por ahí, dieran cara. La gente de Mida. Creo que lo escucharon el otro día. Yo no lo escuché. Yo solamente lo vi con aquella cara de entorchada en la fortaleza. Allí al fondo. No era de buenos amigos. Pero por eso fue que ustedes apostaron a que el país iba a ser, con esa campaña, lo que finalmente hizo. Entre un 37 y un 41% votaron por la gobernadora. Ahí lo tienen. Coleccionistas de carros antiguos y dueños de caballos caros, apoyamos a... Ay, Dios mío, es el troll de Sicipio. Medalla también le dio 50,000. No lo dudo. Cierto. Malungo. Saludos, Malungo. No permitas que Romero sea gobernador, dice Norma. Se evaporó la prosperidad. ¿Dónde estará, verdad? Bueno. Yo quiero ir a Joan Rodríguez Bebe. Porque yo sabía que este anuncio traía cola. Pero no me imaginé jamás que era un anuncio para decir que ella se desafilia de Proyecto Dignidad, porque Proyecto Dignidad no apoyó a nivel institucional el proyecto 297, que es el proyecto en que ella pretende intervenir con las menores que se van a practicar un aborto. Y me pareció bien interesante porque ella dice que Lizy Burgos, su contraparte en la Cámara de Representantes, dijo en las intervenciones institucionales que tuvieron que supuestamente ese proyecto lo que hacía es legalizar el aborto. Porque Lizy Burgos lo que quiere es definitivamente traer la Inquisición, la época de la Inquisición. Y que a pesar de que le explicaron muchas veces que era un protocolo que no estaba legalizando, que era solamente para regular porque supuestamente, según ella, pero es la cuña que le quiere seguir metiendo Joan Rodríguez Bebe en el caso de las menores, que no hay ningún problema en Puerto Rico, pero ella lo ve todo desde ese crisol porque esa es la alarma para los fundamentalistas religiosos. Pero Lizy Burgos no se lo creyó porque como Lizy Burgos entiende que eso es legalizar, pues Lizy Burgos prevaleció al interior del partido y no apoyaron institucionalmente al proyecto 297. Yo quiero empezar por decir que a mí me parece que Joan Rodríguez Bebe no se está yendo por eso.
Yo creo que a Joan Rodríguez Bebe le hizo una mella gigante al interior del Proyecto Dignidad. El asunto de alegada violencia doméstica que vive alrededor de la relación que tenía o tiene con Carlos Mercader. Soy de las que creo que ahí está realmente lo más difícil para Joan Rodríguez Bebe al interior de un partido que en efecto deben juzgar así, pero miren, no porque que no sigue los principios del partido, porque yo me imagino que tener relaciones fuera de matrimonio no es un principio básico de Proyecto Dignidad y no se lo respetan a nadie. Yo me imagino. Así que a mí me parece que por ahí, pero ella lo quiere achacar a eso. ¿Cuál es el problema que tiene Joan Rodríguez Bebe en este sentido de decir que se va? Bueno, que hay gente que piensa que se va porque va a tener un brinco o va a dar un brinco a el Partido Nuevo Progresista. Yo no creo que sea incompatible el hecho de que ella diga de que es independentista, pero sea una fundamentalista religiosa. Y me voy a explicar breve. En la historia tenemos muchas personas que creen en la independencia de Puerto Rico, que han sido incluso los llamados próceres, que eran unos fundamentalistas religiosos. Eso a mí no me sorprende. Hay mucha gente de la llamada izquierda que lo son, fundamentalistas, y olvídense, se persignan y todo, y hablan de la mujer amancebada y todo ese tipo de cosas. Claro que sí. Eso no me sorprende. Ahora, yo no estoy tan segura que Joan Rodríguez Bebe encuentre un lugar en el Partido Nuevo Progresista, no por el asunto ideológico. Yo pensaría que la Joan Rodríguez Bebe que se ha perfilado desde que ganó en el primer cuatrenio en el 2020 y este segundo en el 2024, es una persona que quiere el poder, sobre todo montada en el discurso neoliberal, pero más allá de lo neoliberal, porque quieren el poder, por el poder mismo, porque quieren estar allí, porque quieren llegar. Y esa es la línea que ha trazado Joan Rodríguez Bebe desde el día 1. Una persona que no se expone, yo creo que tiene serios problemas para manejar entrevistas inteligentes. Creo que no le duran mucho los talking points, creo que le bajan. Ella va donde se siente cómoda, donde puede decir y vaciar la botella. Y sobre todo, en un momento en que el Partido Nuevo Progresista sabe de qué está hecha Joan Rodríguez Bebe. Incluso por la gente con quien se relaciona del Partido Nuevo Progresista, empezando por su relación de pareja. Y saben de qué manera ella podría actuar. Porque esto, a Proyecto Dignidad, es una puñalada que no se la permiten a nadie en el Partido Nuevo Progresista. Si te vas y olvídate de los peces de colores. Pero salir a decir y hablar mal de la otra, y que no creo. Así es que ellos que son muchos, como me decía una amiga esta mañana, ellos que saben de esas cosas, imagínate permitir a fulana. Difícil, porque Joan Rodríguez Bebe querrá seguir corriendo, si es que va a seguir corriendo. Yo hoy me lo cuestiono, porque si Joan Rodríguez Bebe corre independiente, no estoy tan segura de que llegue. Hay nada más que ver las redes sociales de Joan Rodríguez Bebe. O este obrero campesina no tiene detrás de ella. Gana con un grupo específico que Proyecto Dignidad consiguió y ella fue una de sus primeras fichas. Y está ahí, y estuvo ahí y llegó segunda en esta segunda ronda electoral. Pero, ojo, además, con lo difícil que le van a hacer la vida a los
candidatos independientes con la reforma del Código Electoral que viene por ahí. Eso está, pero más que claro. Y yo creo que, increíblemente, Joan Rodríguez Bebe parecería que le va a terminar debiendo algo a Tomás Rivera Schatz. Si Joan Rodríguez Bebe sabe lo suficiente de política, se daría cuenta que Tomás Rivera Schatz utilizó a la que ya está bajo el ala de él como directora de la Oficina de Base de Fe del Senado, que era la secretaria de Proyecto Dignidad, que se desafilió en junio de este año. Yo creo que debería saber un poco de cómo es que se da eso, porque Tomás Rivera Schatz no le da 12, 14 mil dólares a alguien mensuales como se debe estar ganando. Creo que es un poquito menos. La directora de Base de Fe del Senado, para nada. Una persona que viene del partido que le llevó personas, le llevó votantes al Partido Nuevo Progresista. Elian Verónica Martínez González. Así es que deberle algo a Tomás Rivera Schatz. ¿Por qué yo digo deberle? Porque Joan Rodríguez Bebe se tiró para atrás en esa conferencia de prensa y lo menos que dijo fue que si en un cuatrienio la derecha y los conservadores habían ganado, era en este. Porque cada vez más se aprobaban proyectos que son a imagen y semejanza de los que ellos pretenden o pretendían en Proyecto Dignidad. Y alabar a la gobernadora y a Tomás Rivera Schatz, sobre todo a Tomás Rivera Schatz, es meterse en esa claque. ¿Y qué hizo Tomás Rivera Schatz hoy? Que ella anunció que se desafilia de Proyecto Dignidad. Alabar el esfuerzo y decir que con ella, con él pueden contar. Porque en el Partido Nuevo Progresista hay disciplina. Y le cumplen a los conservadores y a los de derecha. En Proyecto Dignidad no. Si no está claro, alguien que me diga cómo no está claro. Pero a esta hora voy a llamar a la comunicadora Brenda Reyes Tomasini, amiga que se hizo disponible hoy para hablar sobre este tema, las encuestas. Quiero primero empezar por la encuesta de hoy. Ustedes saben que ayer yo me lo preguntaba, pues ahí están. Las peores notas son para Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Schatz. Comisionado residente, 35% de aprobación, un punto por encima de la desaprobación. Malísimo. Pensaríamos que si todavía el país pensara en Partido Nuevo Progresista y Partido Popular como las únicas opciones, pues Pablo José Hernández estuviera, pero en las papas de French. No. Las buenas notas son para Miguel Romero. Y las notas de Miguel Romero es interesante porque ustedes saben que definitivamente Miguel Romero es en este momento ese que aparentemente podría ser el candidato que todavía no sabemos que quiera. A mí me parece que sí que quiere. Y es la persona con quien Tomás Rivera Schatz y Pedro Pierluisi se reunieron con los dominicanos y hablaron de 3 golpes. El famoso desayuno. No sé, yo creo que esto se está poniendo interesante porque perfila ya cómo es que va a correr este próximo año electoral. Vamos a llamar a Brenda, vamos a empezar a hablar sobre el asunto. Saludos, Brenda Reyes Tomasini, está usted en Bonita Radio, ¿cómo estamos? Todo muy bien, estaba escuchando el programa. Bueno, quizás vamos a empezar con una posición
algo que nos quieras comentar sobre lo que ya nosotros hemos discutido, de cómo ha venido esta encuesta desde el día 1, partiendo de la desaprobación en segundo lugar, pero el primer día hablaron de desesperanza, porque esa fue la pregunta que le hicieron a los encuestados entre el 17 y el 23 de octubre. Y para eso solamente quiero contextualizar en algo que me pareció importante de esa primera portada. Y es el asunto de hablar de desesperanza cuando sabemos que en la elección del 2024 el lema de la alianza electoral era la esperanza. Y que a 10 meses de la juramentación de este nuevo gobierno y a un año de la elección general, una encuesta traiga precisamente lo que planteaban los otros que no dieron los que ganaron. Vamos a empezar por ahí. Pues mira, Carmen, yo te voy a comentar que la gobernadora Jennifer González tiene unos números similares de desaprobación de su gestión a los del presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump tiene unos números muy, muy bajos de aprobación en su gestión gubernamental. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, traer esto porque son dos figuras políticas. En el caso de Trump, ¿verdad? Que pues como la gobernadora del Partido Nuevo Progresista, este es el segundo turno al bate de Donald Trump. Pero Jennifer González es una política de carrera. Jennifer González no ha tenido otro trabajo más allá de aquel primer trabajo que creo que tuvo en la Autoridad de Energía Eléctrica o en el gobierno de Puerto Rico. Ella ha sido un político de carrera. Entonces, cuando venimos a ver, se supone con político de carrera haya aprendido de todos esos puestos y o elecciones generales anteriores, donde en el caso de Jennifer González, ella participó de estos sondeos del Nuevo Día y, ¿verdad?, hubiésemos aprendido que para comenzar una gestión de gobernanza tenemos que hacerlo en la ofensiva para entonces luego del año tuve números positivos de aprobación. El problema es que Jennifer González empezó en la defensiva con el caso de la Parguera, que si has visto Noticel en las últimas horas, se detalla claramente qué es lo que está pasando en ese caso, que el magistrado Marshall Morgan emitió unas declaraciones sumamente fuertes hace algunos días, hace algunas semanas atrás, ¿verdad? Y que rápidamente la Fiscalía Federal salió a desmentir. Así que tenemos una gobernadora con mucho bagaje político, política de carrera, que empezó en una defensiva en vez de una ofensiva. Y yo creo que esa forma en que ella empezó su gestión de gobierno y los múltiples tropiezos que ha tenido es lo que nos lleva a este punto. Y lo mismo pudiese decir, ¿verdad?, de Tomás Rivera Chats, que es una figura política, al igual que Johnny Méndez, que viene de un bagaje político muy amplio. Son personas que se supone que ya sepan, claro, son figuras que también llevan mucho tiempo y puede darse el síndrome del desgaste. Pero yo pienso que si la vamos a comparar, digamos, con figuras de América Latina, mira, Nayib Bukele en El Salvador tiene un 81% de aprobación. Luis Abinader en la República Dominicana tiene un 68%. Claudia Sheinbaum tiene un 68%. Javier Milei ya va por el camino de la gobernadora, que tiene un 43%. Así que siempre se dice que cuando un político tiene más del 60 al 65% de la aprobación es una figura popular que está implementando su plan de trabajo. Pero claro, estoy yendo a la estricta comunicación política. Claro. A la estricta teoría de comunicación política. Pero
yo te decía que a mí me parece que la mirada de la esperanza versus la desesperanza nos dice que también ahí hay una manera de leer este asunto que pone precisamente a los que están manejando el tema de comunicación para visibilizar la encuesta, trayéndole una línea por debajo de la mesa, si se quiere decir desde el inconsciente, como diría Freud, precisamente porque las políticas de Jennifer González, que son las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, criollizadas, que algunas de ellas son copycat de aquellas que está ejerciendo Donald Trump, precisamente no les ha producido al país esperanza. No se la produce porque hay dos factores. Uno, yo creo que no hay un buen equipo de comunicaciones en Fortaleza. Yo creo que aquí, ¿verdad? Y teniendo más de 3 décadas de experiencia como relacionista público, pienso que el equipo de comunicaciones subestima al público puertorriqueño, al pueblo puertorriqueño, a ese electorado que le dio la victoria, porque fíjate que dentro de las filas del PNP hay un gran sentido de desesperanza. Y la gobernadora ganó por unos porcientos más altos que Pedro Pierluisi. Entonces, lo otro es el posicionamiento de la gobernadora en el fluff, en lo liviano, en lo llanito, en la maripilización. O sea, recordemos quién es Carlos Bermúdez, quien dirige la estrategia, o si es que se puede llamar estrategia, porque eso no es estrategia, quien dirige todos estos esfuerzos de comunicación de la gobernadora es Carlos Bermúdez. Y una figura del mundo del espectáculo o una reina de belleza no es lo mismo que una figura política. Una figura política necesita un equipo de comunicaciones que pueda bregar con asuntos medulares todos los días. Todos los días hay que trabajarlo. O sea, ella fue electa, pero los próximos 4 años dependen de cómo tú te vayas comunicando con el electorado que te eligió y con el electorado general del país, con todos los constituyentes del país. Así que un poco las pamplinas del reality show TV llegan a la gobernación y entonces pues cuando no nos funciona una cosa, nos funciona otra. Si no es que, ¿verdad? Sacamos a los niños a hacer trick or treat o grabamos un video ahí con una pared que parece que estamos en el baño del hotel. Eso no son estrategias de comunicación. Aquí lo que se está dando es una propaganda. Cuando hablamos de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, yo quiero ir a los números para discutirlo sobre precisamente lo que trae la encuesta. A mí me llamó la atención que la diferencia entre Carlos Johnny Méndez y Tomás Rivera Chats es de 44 Tomás Rivera Chats y un 48%. Básicamente estarían 4%, si vamos al margen de error, estarían básicamente igual. Entre uno y otro, 53% de desaprobación versus cuando se cuentan también los números de las personas que no quieren contestar, que a mí me llamó, pero increíblemente la atención este asunto. 48 y 53, volvemos, 5 puntos. O sea, a mí me parece que lo que está haciendo Tomás Rivera Chats, tratándose de distanciar de la gobernadora, no le está dando resultado. Porque Tomás Rivera Chats siempre ha querido establecer que él es el que escucha, que él es el que recibe a la gente, cuando es todo lo contrario, en el caso de la oposición, que él es quien, fíjate como hoy, con relación a Joan Rodríguez Bebe, dice que no hay problema, que podemos ser conservadores y de derecha y ella estar en un lado política en términos de partido y él en otro, aunque ella se desafilia. Pero eso no lo hace con la oposición, que realmente está planteando proyectos de avanzada en Puerto Rico, que es el Partido Independentista. Entonces, él trata de decir que no es el buller que es en el Partido Nuevo Progresista, la persona conservadora, fundamentalista,
que atiende muy bien el inversionismo político. Y finalmente, pues una pensaría, pues es posible que le haya dado resultado, y a mí me parece, y quiero escuchar tu opinión, que la encuesta dice todo lo contrario, todos están cortados por la misma tijera. Sí, realmente como diría mi querida amiga, colega y relacionista Marisa Vega, que Marisa es profesora, todos se colgaron. Todos están colgados. Y si tú te fijas, hay un inciso de la encuesta, del sondeo, del rotativo, donde... Es encuesta, no es sondeo, esto es una encuesta. Es una encuesta. Y entonces ellos, ¿verdad? Hay una aseveración, dice que es arrogante en la forma en la que él es, ¿verdad? Cuando la gente no está de acuerdo con él. Y yo creo que eso también te denota un desgaste del electorado. El electorado está cansado, está agobiado. Y está agobiado por las condiciones impuestas por esta administración, porque fíjate que el primer pilar de campaña de Jennifer González era que ella iba a sacar a Luma, que se le iba a buscar una solución. El electorado está cansado, entonces eso es como un efecto dominó. Están cansados con ella, están cansados con Tomás Rivera Chats, están cansados con Johnny Méndez, y el desempeño en general de la legislatura pues no es el esperado por el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Por el electorado del pueblo de Puerto Rico. Y a mí me sorprendieron los números, por ejemplo, de Johnny Méndez. La gente no olvida los escándalos de Johnny Méndez, que si empleó al primo, al sobrino, sobrino que dijo que no conocía. O sea, estas son figuras políticas que no han estado exentas de escándalos muy, muy cercanos a ellos. Recordemos que Johnny era íntimo amigo de Tata Charbonnier. Así que yo creo que lo que estamos viendo es un desgaste también en los estilos de comunicación. Ya hay una imposibilidad de ellos comunicarse. El público no puede hacer, o sea, en el esquema de la comunicación de emisor y receptor, tiene que haber un código común y tiene que haber el descifrar el mensaje. Y las personas ya lo dan como algo que no es que no lo descifran, es que no le hacen caso. O sea, ya esto no está teniendo el efecto que quizás el político que está al otro lado quisiera, el político emisor del mensaje. Así que es bien, esta encuesta es algo que a mí me sorprendió quizás un poco, sobre todo por las figuras de Johnny Méndez y de Rivera Chats, porque Rivera Chats se proyecta siempre como un ganador. Oye, durante la campaña política yo vi caravanas de este señor y siempre estaban llenas, sobre todo en la parte norte de la isla. Siempre las veía muy, muy llenas. Pero lo que veo es que ellos, como políticos, en su mensaje, en sus estrategias de comunicarse con el electorado, no están siendo muy efectivos. ¿Qué te parecieron los números de el comisionado residente, que tiene una aprobación de 35 y una desaprobación de 34, solamente 1%? Y me decía Roberto Ossi, y quiero traer esa línea de Roberto, que cuáles eran específicamente, cuáles eran esas agendas que había avanzado Pablo José Hernández en Washington. A mí me parecen números bajos, pensando en que si Puerto Rico todavía es un país del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista que vota a su electorado desde ahí, pues definitivamente están quebrados ambos partidos, bien cercana a la elección que acaba de pasar del 2024, que subió un poco Jennifer González en términos del Partido Nuevo Progresista de un 32% a un 37%, 5%, que obviamente hay ahí un fenómeno también específico para esta elección,
que tiene que ver con el desgaste de Proyecto Dignidad y lo que aparenta ser un grupo de populares que votaron por el Partido Nuevo Progresista. Pero a este momento pensaríamos que si la gobernadora tiene unos números tan malos, el que se vislumbra como el próximo candidato del Partido Popular tendría números mejores. No sé qué te parece a ti. Sí, pues mira, Pablo José, varias cosas a observar. Esos números le permiten jugar a él. Tiene que tener mucha retroalimentación, que es algo que siempre menciono en mis intervenciones, que los gobiernos, los candidatos políticos, las personas en puestos selectivos, no hacen ese ejercicio de retroalimentación de relaciones públicas que es tan importante, que es el análisis de la cobertura, sea mensual, anual, trimestral, como usted lo quiera hacer, porque eso usted le indica si usted está siendo efectivo en su gestión de comunicación y en cuáles proyectos usted ha sido más efectivo comunicándose con el público. Entonces, creo que Pablo José tiene una oportunidad de jugar con estos números para lograr, porque estamos temprano, unos números quizás más altos de aprobación. Pero eso, claro, eso es independiente, o sea, eso es el futuro. El año, los 10 meses que lleva, ¿cómo es posible que una persona que no viene del desgaste de la política partidista, que viene obviamente de un partido venido a menos, pero su figura no ha logrado penetrar para que la gente pueda establecer que en efecto hay una aprobación? Bueno, Carmen Enid, porque simple y llanamente Pablo José no es carismático. O sea, tú tienes que partir de que tienes que partir de la premisa que el carisma, que la empatía, que lo que yo siempre destaco que debe ser el político, y es lo que pasa en la campaña política, que tú buscas conectar con una emoción. Pablo José, yo creo que tiene un problema de conectar con el electorado. La gente le dio el voto y él sacó mayores números que Jennifer González en la elección general, pero lo sacó porque entiendo que en ese momento de la campaña apeló mucho con la figura del abuelo. Entonces, apelar en la campaña no es lo mismo que la gestión una vez eres un político electo. Que le pasó a la gobernadora que ella, el Banshee y el Canam y los nenes y el esposo y yo soy como tú y Luma para afuera, ellos conectaron, pero eso no se traduce necesariamente en una gestión. Pablo José, como te indicaba, tiene algunos factores que le agravan, que pues es que esta es una administración republicana, que él no cuenta con mucho poder, es un novato en estos asuntos de política, pero volvemos, creo que proyección a futuro, todavía tiene mucho espacio para calibrar esto y pienso que tanto él como todas las personas que están en esta encuesta deben hacer la retroalimentación con sus equipos y afinar sus estrategias de comunicación de una forma certera, pensando en esos públicos objetivos. No es que estamos pensando en que esto es un reality show. Tenemos que ir y ver quiénes son nuestros públicos objetivos. O sea, ¿cómo tú explicas a mí que un gobernante o una gobernadora, cuando estamos viviendo una crisis que tiene en Puerto Rico 14,000 empleados federales que muchos de ellos no están cobrando, tiene gente que no sabe si va a recibir sus ayudas, tienes hipotecas atrasadas, tienes una debacle de viaje y no le haya dado la cara al país en las últimas 24 horas? Que yo sepa, ella se bajó del avión y se escondió. Bueno, se bajó del avión anoche, eso era lo que estaba yo diciendo hace un momento y no lo hemos visto. Pero yo quiero ir a ese asunto que tú estableces, Pablo José, Jennifer González, sobre todo Jennifer González, ¿dónde está en momentos en que la crisis del país está donde está? Que no ha dejado de ser crítica, incluso desde que ella es comisionada residente en el 2017. Pero vamos al hoy. ¿Cómo es posible que Pablo José Hernández
haya utilizado una columna en el Wall Street Journal para hablar del ELA como está. ¿Tú crees que eso es una estrategia política de una persona que piensa ser, de un político que piensa ser gobernador, que quiere ser gobernador y correr por el partido político que ni siquiera aquellos que eran populares como Nidia Velázquez creen que el ELA como está es lo que le debe servir de futuro al país? Creo que es una estrategia tone deaf. Y me atrevo a apostar que aquí hay hilos políticos mucho más grandes, tratando de vender el ELA a estas alturas del juego. Es una estrategia tone deaf, como se dice en inglés. O sea, esto es una estrategia sorda, totalmente sorda. Sabemos que el Pablo José tendría que estar asumiendo otras posturas, y máxime cuando vimos una elección, volvemos, retroalimentación. Si yo fuera Pablo José y el equipo de comunicaciones, yo estaría mirando esta última pasada elección, no solamente lo que lo favoreció a él, sino qué fue el movimiento completo de la alianza que derrocó el segundo lugar del Partido Popular Democrático y le dio a Juan Dalmau un segundo lugar en una contienda electoral. O sea, yo estaría mirando eso, pero siempre desde la óptica de relaciones públicas, de comunicación política, mirando un poco cómo es que puedes aprender de los errores. Claro, y sobre todo en un momento, y te pregunto para terminar, a mí me parece, y empecé este programa hoy trayendo lo que ha sido sorpresa para mucha gente, para los neoyorquinos que vivieron la campaña de Mamdani, no fue una sorpresa, pero para el mundo que está mirando, y sobre todo desde afuera, nosotros aquí en Puerto Rico, que tenemos quizás una coyuntura parecida ya a nivel de país, con el desgaste de los partidos políticos que proponen estadidad y Estado Libre Asociado colonial, frente a una alianza electoral que habla de una asamblea constitucional de estatus donde vaya todo el mundo y se pueda establecer en términos de las fórmulas, quiero decir que vaya cada fórmula ideológica y se pueda llevar un proceso democrático para manejar el asunto del estatus. Eso solamente en materia de estatus. Pero lo más importante, yo creo, que se ha dilucidado en esta campaña de Nueva York es la calidad de vida de la gente. Y es lo que pasa en Puerto Rico. La gente en Puerto Rico, desde los más que tienen, no la ley 60, donde la ley 60 viven súper bien, pero incluso en Puerto Rico hay gente que tiene poder adquisitivo, que la está pasando mal precisamente porque el sistema de salud está en el piso y ellos tienen que ir a los mismos hospitales que vamos todos nosotros. No necesariamente pueden coger un avión, una ambulancia de emergencia, avión, ambulancia e irse para Canadá o para las clínicas Mayo. O sea, aquí todo el mundo tiene una queja de la calidad de vida que se está viviendo en Puerto Rico. Si eso se traduce en un movimiento que precisamente al 2028, veremos a ver cómo llegamos allá, pero empezamos a leerlo en una encuesta como esta. Porque sí, hay una renovación, Carmen, va a haber una renovación del electorado, recuerda eso. Y esa renovación del electorado fue exactamente lo que ocurrió en Nueva York. Efectivamente. O sea, eso fue exactamente. La gente que fue a votar, mucha gente que no iba a votar fueron a votar. Y los que votaron y votaban siempre, votaron por Mamdani. Ahí están los que siempre votaban con el status quo. Los que votaban por el Partido Demócrata votaban por el Republicano. En el caso de Nueva York, más demócratas que republicanos. Pero estamos hablando de eso. ¿Y cómo es posible que aquí nadie lo esté leyendo o lo están leyendo, pero apuestan, como tú decías hace un momento, a seguir ninguneando al electorado y a minimizarlo y a subestimarlo?
Sí, yo creo que estamos viendo una renovación. Recuerda que los jóvenes que votaron por primera vez en estas elecciones pasadas fueron los niños que nacieron luego de la caída, vamos a decir, económica de Puerto Rico, luego de todos los problemas económicos, de la deuda, de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque yo tengo en mi casa dos de esos votantes. Uno hizo el voto ausente y una lo hizo aquí. Entonces, tengo una hija que vivió un poco la coletilla que quedaba de los tiempos de la bonanza económica de las 936 en Puerto Rico. Ese no es el mundo que ella vivió de niña. Y te puedo decir que ver a mis hijos decir que ellos no quieren esto para ellos, para sus futuros hijos, para su vida, me da la esperanza que pueda haber eventualmente un cambio en la, ¿verdad? En la política puertorriqueña, donde tengamos figuras que estén pensando más que otra cosa en el bienestar del pueblo y no que sean políticos cuyas estrategias estén, no estrategias, porque no son ni estrategias, son iniciativas basadas meramente en esta cuestión tan trivial y tan sencilla. Mira, una cosa tan fácil como que no va a venir, esto va a ser como Cuba, Venezuela, todo ese miedo que metió el Democracia es Prosperidad, que tenían que votar por el Partido Popular, perdón, por el Partido Nuevo Progresista, y esa campaña que le hicieron a la Alianza y a veces al Partido Popular Democrático en contra. Realmente ese miedo llegó. No están llegando los fondos federales. Tenemos problemas con asistencia alimentaria para las personas. Fondos, problemas con los municipios. O sea, que yo creo que ese cambio puede darse. Irónicamente, me llamó mucho la atención hoy ver una foto de Pablo José con Mamdani. Sí. Me llamó mucho la atención porque Pablo José tiene un estilo muy distinto, son jóvenes más o menos de la misma edad, y pues tú pensarías que estarían quizás más alineados a nivel intelectual y de lo que quieren, ¿verdad? Y pues Pablo José todavía está en un pasado, y pues esta otra persona, Mamdani, representa el futuro. Creo que hay un hartazgo y los políticos en Puerto Rico tienen que tomar nota, sus estrategas políticos tienen que tomar nota, al igual que sus estrategas de comunicación. Y mira, algo que me llamó mucho la atención de la campaña de Mamdani, que esto es lo que yo amo en mi profesión de relaciones públicas, poder analizar. Él fue mucho puerta por puerta, casa por casa. Hoy día los políticos se creen que grabar un videíto en Facebook, tirarlo en las redes o hacer un TikTok es lo mejor que tú puedes hacer. Así es. Nunca podemos quitarle el valor a esa empatía, a dar la mano, a mirar a los ojos y a hacer preguntas de frente a un político. Estoy totalmente de acuerdo y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tienen las campañas en Puerto Rico. Mamdani hizo todo lo contrario, todo lo contrario. Sí hizo, obviamente, campaña en las redes sociales e hizo campaña, sobre todo ese último clip de la campaña a nivel digital, pero fue un candidato que fue a la calle, que participó de las actividades que hace la gente, fue a la barra, fue a la discoteca, fue a donde se juntan los African Americans o los afroamericanos, o sea, exactamente, fue a todo sitio. Así es que sí, me parece que tienes toda la razón y es algo que siempre yo me cuestiono elección tras elección. Si usted quiere ser político, tiene que ponerse los tenis. Si no tiene uno, tiene que comprarse 4 y tiene que quemarlos y que los 4 salgan así el día de la elección. Mire, esto fue lo que yo usé desde el día 1, porque no es salir el último año, es desde ya trabajar. Brenda, gracias. Buena conversación y seguimos proponiendo otras
en un futuro cercano. Gracias. Bueno, un abrazo a todos los bonitos y bonitas. Vale, igual. Bueno, yo creo que esta conversación se inicia precisamente por la encuesta, pero yo estoy totalmente de acuerdo que aquí hay un camino por recorrer que si los políticos no afinan, sobre todo los políticos del Partido Nuevo Progresista, yo no sé si van a llegar al 2028 con buenísimas notas. A mí me parece que el problema, más allá del desgaste, es el esfuerzo mismo que hacen por parecerse a lo mismo que hemos tenido siempre. Y eso, yo no estoy viendo diferencias entre uno y otro político. Entre uno y otro político del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. Creo que, sobre todo, yo no puedo pensar que un joven de 36 años, como tiene Pablo José Hernández, sea tan conservador y tenga una campaña tan conservadora como la que tiene. Me parece que el problema de carismático, de carisma, es una realidad. Es muy distante del electorado, se ve demasiado falso de la manera en que se mueve, porque es que esa es su personalidad y eso es un problema en política. Yo estoy totalmente de acuerdo con Brenda en ese sentido. Así es que nosotros nos vamos. Mañana tengo un programa más temprano de las 8. Tengo un compromiso que no puedo dejar de asistir. Y voy a hacer un programa de 7 a 7:45. Así que pon la alarma. Importante, pongan la alarma, porque de 7 a 7:45 voy a estar con ustedes. Porque sobre todo quiero hablar sobre esa nota de una transcripción de la vista donde el juez Marshall Morgan, el magistrado, recibió información tanto de la defensa de García Martín, el acusado en el caso de La Parguera, por poseer unas armas de fuego, etcétera, pero que viene el allanamiento producto de una investigación que sí hay en el área de La Parguera contra los suegros de la gobernadora. Recordemos que la Fiscalía Federal dijo que quería corregir el récord porque la investigación no era sobre la gobernadora, pero nunca dijo que no era sobre los suegros de la gobernadora, José del Carmen Vargas e Irma Yabona. Así que es importante que hablemos sobre eso. Vamos a traer la transcripción y mañana lo vamos a discutir tempranito por la mañana. Ahora vamos a descansar, vamos a pasarla bien, bajen las revoluciones, yo haré lo propio. Y mañana por la mañana hacemos ese programa y siempre estén pendientes a las redes porque siempre va a haber información porque en todo momento pasa algo. Y ahí está, la información siempre en Bonita Radio. Recuerden, pueden donar siempre que estemos en vivo a través del chat. Lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, a la dirección que Rodrigo siempre les da al final y al principio de este programa. Pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Bonita Radio en ATH Móvil y en Periodismo 21 en ATH Móvil. Éxito, gracias. Buenas noches, pásenla bien. Nos vemos mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Senogandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.